En la actualidad, la inteligencia artificial avanza rápidamente y se introduce en ámbitos sensibles como el humanitario. Un proyecto del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de Naciones Unidas creó avatares de IA para contar historias de refugiados sudaneses. Estos avatares, llamados Amina y Abdala, buscan visibilizar las experiencias de personas desplazadas. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un intenso debate ético sobre el uso de la tecnología para representar a poblaciones vulnerables. Los avatares de IA para representar historias de refugiados plantean serias preocupaciones éticas. Este enfoque deshumaniza a las personas refugiadas al sustituir sus voces auténticas por simulaciones digitales, perpetúa dinámicas de poder desiguales y vulnera principios fundamentales de dignidad y autodeterminación. El uso de avatares reduce experiencias humanas complejas a datos procesables por algoritmos. Esto contradice los valores humanitarios que buscan proteger la dignidad de las personas desplazadas. En talleres con profesionales humanitarios, surgió la pregunta, ¿por qué presentar a refugiados como creaciones de IA cuando millones pueden contar sus propias historias? Esta tecnología puede silenciar voces reales y transformar el sufrimiento en un producto artificial. Los avatares son desarrollados por instituciones académicas del norte global que representan a refugiados del sur global, sin una participación significativa de las comunidades afectadas. Esto reproduce estructuras de poder donde las élites tecnológicas controlan las narrativas. Los sistemas de IA reflejan sesgos culturales y pueden reforzar estereotipos, limitando la agencia de los refugiados para contar sus propias historias. Quienes defienden el uso de avatares argumentan que permiten superar barreras geográficas y de seguridad para mantener la atención internacional sobre crisis humanitarias. Además, la IA puede procesar grandes volúmenes de información y ofrecer respuestas rápidas, mejorando la eficiencia en la gestión de recursos. En contextos donde el acceso directo es limitado, los avatares podrían ser una herramienta útil. Sin embargo, la precisión técnica no equivale a representación auténtica. Las respuestas de los avatares pueden sentirse genéricas y artificiales, incapaces de capturar la complejidad emocional y cultural de las experiencias reales. Además, los sesgos en los datos de entrenamiento pueden perpetuar estereotipos y desinformación. La eficiencia no debe justificar la violación de principios éticos que priorizan la dignidad y la participación comunitaria. Existen alternativas tecnológicas que amplifican las voces reales sin sustituirlas. El proyecto de avatares de IA para refugiados ejemplifica cómo la innovación tecnológica puede entrar en conflicto con los valores humanitarios esenciales. Sustituir las voces auténticas por simulaciones digitales deshumaniza y margina a las poblaciones vulnerables. La comunidad humanitaria debe rechazar estas prácticas y apostar por herramientas que fortalezcan la capacidad de los refugiados para contar sus propias historias. Solo así la tecnología podrá servir verdaderamente a la causa humanitaria, respetando la dignidad y autonomía de quienes más lo necesitan.